Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Andrea Flores y hoy daremos inicio a lo que es la exposición sobre la normalización de bases de datos. En la actualidad, el manejo eficiente de la información es el activo más valioso, ya que el 90% de los datos globales se han generado recientemente. No se trata solo de almacenar datos, sino de estructurarlos de forma que la base sea útil, rápida y confiable para el usuario final. Una base sin normalizar puede incrementar los tiempos de respuesta en un 40%, provocando graves pérdidas de eficiencia operativa en cualquier empresa moderna. Mi objetivo es mostrarles cómo estas técnicas transforman el caos en una arquitectura de software estable, profesional y altamente competitiva hoy. Normalización. Al observar la primera diapositiva, definimos la normalización como el arte de organizar la información en tablas que se comunican de forma lógica. El propósito fundamental es eliminar la redundancia y evitar que un mismo dato repetitivo genere errores de inconsistencia que dañen el sistema. Nos basamos en el modelo de Edgar Code, un estándar que utiliza más del 85% de las empresas tecnológicas a nivel mundial actualmente. Como ven en los puntos, buscamos que la base de datos sea un reflejo fiel y organizado de los procesos de la vida real. Una estructura limpia permite que la información fluya sin obstáculos, garantizando una confiabilidad absoluta en cada transacción que el usuario realice. Conceptos clave. En la segunda diapositiva vemos los pilares técnicos como las entidades y sus atributos, identificados siempre por una llave primaria única. Utilizamos las llaves foráneas para crear vínculos lógicos entre tablas, asegurando la integridad referencial para que no existan datos huérfanos en el esquema. Es impactante notar que el uso correcto de estas llaves e índices pueden acelerar la búsqueda de información hasta un 60% de rendimiento. Al dominar estos conceptos, garantizamos que la base de datos sea extremadamente rápida al momento de procesar grandes y complejos volúmenes de datos. Con estos fundamentos técnicos claros, le cedo la palabra a mi compañera, quien profundizará en la aplicación de estas relaciones. Buenas tardes, compañero licenciado. El tema del que les voy a hablar es sobre la arquitectura de relaciones y las claves foráneas. En esta fase analizaremos cómo las tablas se interconectan mediante punteros lógicos, especialmente las claves foráneas. Estas claves actúan como el vínculo esencial que une entidades distintas, garantizando que los datos relacionados mantengan una integridad referencial estricta. Sin estas restricciones, las bases de datos suelen acumular registros huérfanos, lo que representa un fallo de diseño sumamente grave. Las estadísticas demuestran que las organizaciones que omiten el uso de clave foránea sufren un 25% más de inconsistencia en sus reportes. Estos punteros transforman tablas aisladas en un ecosistema de información dinámico que refleja procesos de negocio de la vida real. La definición de una clave foránea asegura que no solo se eliminen datos necesarios para otras funciones críticas dentro del sistema administrativo. El uso de índices en estas relaciones puede optimizar la velocidad de las búsquedas en un rango de hasta un 60%. Por ello, el diseño de estas conexiones debe ser quirúrgico, evitando ciclos redundantes que consuman recursos de almacenamiento. Relación y punteros lógicos de las claves foráneas. Continuando con la lógica de puntero, la relación entre las tablas determina la capacidad operativa de cada infraestructura del software. Existen diversos tipos de relaciones, como uno a muchos, que deben ser mapeadas con precisión para evitar la pérdida de datos. El uso estratégico de clave foránea no solo previene errores, sino que optimiza el espacio físico en los discos del servidor. Se calcula que una normalización que emplee correctamente estos punteros reduce el peso de la base de datos en un 30%. Esto es fundamental cuando se gestionan grandes volúmenes de transacciones donde cada bit ahorrado disminuye los costos operativos anuales. La integridad referencial es el activo más valioso de una empresa. Al configurar actualizaciones en cascada, el tiempo dedicado al mantenimiento manual por parte del analista se reduce un 15%,
Un esquema robusto permite que la aplicación crezca orgánicamente, sin requerir reestructuraciones costosas en el código original. Tenemos la aplicación práctica del modelo entidad-relación. Para aterrizar la teoría necesitamos un modelo entidad-relación que sirve como un plano arquitectónico para nuestra base de datos final. Este diagrama visual nos permite identificar las entidades y sus atributos antes de proceder a la creación física de las tablas. Un modelo de entidad-relación muy bien estructurado puede acelerar la fase de desarrollo de un proyecto tecnológico en un 20% del tiempo. Y al visualizar las interacciones detectamos conflictos lógicos que serían extremadamente caros de corregir una vez que el sistema esté en producción. Actualmente el 90% de los arquitectos de sistemas consideran que el modelo previo de la etapa más crítica del ciclo de vida. Aquí definimos la cardinalidad exacta y nos aseguramos de que cada tabla tenga una función única dentro de un esquema relacional. Es el punto de partida indispensable para aplicar las formas normales y pulir la estructura hasta alcanzar una máxima de eficacia. Sin este sistema, el riesgo de duplicidad de los datos aumenta, afectando la estabilidad del producto de un software de forma muy negativa. Y tenemos la primera forma normal, es decir, el 1FN, que la primera forma normal se encarga de eliminar los grupos repetitivos exigiendo que cada columna contenga únicamente valores atómicos e indivisibles. Al aplicar el 1FN aseguramos de que no existen múltiples datos en una sola celda, facilitando muy enormemente las consultas mediante el lenguaje SQL. Datos estadísticos indican de que la tabla que no cumplen con el 1FN presentan un 50% más de errores en los filtros de búsqueda. Al establecer una llave primaria única, creamos un orden lógico que permite recuperar cualquier registro de forma casi instantánea al día de hoy. Esta etapa inicial funciona como un filtro de limpieza donde se separan datos y no guardan relación directa con la entidad. Y un estudio recientemente reveló que el 65% de las bases de datos de los principiantes fallan por no respetar este principio de atomicidad. La 1FN nos obliga a analizar la granularidad de la información, haciendo que el sistema sea más flexible ante cambios futuros. Es el cimiento obligatorio para avanzar hacia niveles superiores de optimización y profesionalismo en la gestión de datos masivos. Yo soy Camille Ruiz y les voy a hablar sobre la segunda y la tercera forma normal. La segunda forma normal, 2FN. Para llegar a la segunda forma normal, la tabla debe cumplir con la primera forma normal y eliminar todas las dependencias parciales existentes. Esto implica que cada columna que no sea parte de la llave debe depender funcionalmente de la llave primaria completa. En sistemas que utilizan llaves compuestas, la segunda forma normal es vital para prevenir que la información se duplique en filas innecesarias. Diariamente se ha comprobado que aplicar la segunda forma normal mejora la velocidad de la actualización de los registros en un 35% de eficiencia operativa. Al organizar los datos en tablas temáticas separadas, logramos que la administración de la base de datos sea mucho más sencilla. El incumplimiento de esta norma genera anomalías donde, al modificar un dato, permanecen versiones obsoletas en otras partes del sistema. Según expertos en las bases de datos, el 40% de las inconsistencias en entornos de producción nacen de una falta de la segunda forma normal. Este paso es determinante para consolidar un diseño relacional que ahorre recursos de procesamientos y memoria en el servidor. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la tercera forma normal. La tercera forma normal es el estándar de calidad de las aplicaciones comerciales, eliminando las dependencias transitivas entre las columnas de datos. En este nivel garantizamos que algún atributo dependa del otro atributo, que no sea la llave primaria de la tabla misma. En resumen, un dato debe depender de la llave, de toda la llave y de nada más que la llave primaria. Al alcanzar la tercera forma normal, la redundancia se reduce al mínimo posible,
logrando un ahorro de almacenamiento de hasta un 20%. Los sistemas que operan bajo este estándar mantienen un índice de error de integridad de apenas el 2% en sus transacciones. Es aquí donde la arquitectura de datos alcanza su mayor elegancia, permitiendo generar reportes gerenciales con una precisión del 100%. La mayoría de las empresas optan por este nivel porque ofrece el equilibrio ideal entre rapidez de lectura y seguridad. La tercera forma normal evita que cambios en atributos secundarios fuercen actualizaciones masivas, protegiendo la integridad del sistema ante modificaciones accidentales de usuarios. El impacto y la estabilidad del sistema en una base de datos depende en una gran medida de un diseño bien estructurado y de la correcta organización de la información. Cuando las relaciones entre las tablas están claramente definidas, se puede prevenir muchos errores durante la programación, así reduciendo hasta un 80% de los errores de lógica. Esto hace que el sistema sea más confiable y menos propenso a fallas. Además, el uso de llaves primarias y una estructura limpia permite optimizar la búsqueda y recuperación de información, haciendo que los registros se accedan de forma rápida y eficiente, mejorando el rendimiento general del sistema. La integridad referencial también es fundamental. ¿Por qué? Ya que establece reglas que evitan eliminar y modificar datos que están vinculados con otros registros, como por ejemplo borrar un curso que todavía tiene alumnos inscritos, así manteniendo la coherencia y consistencia de toda la base de datos. Otro beneficio importante es la escalabilidad. Un sistema bien diseñado puede crecer y manejar miles de estudiantes o registros adicionales sin perder su orden lógico ni su eficiencia, lo que garantiza que la base de datos siga siendo funcional, incluso con un aumento de usuarios o de información. En conclusión, podemos decir que la normalización es una técnica que organiza los datos para evitar duplicaciones y mejorar la eficiencia del sistema mediante llaves y relaciones que aseguran la integridad y agilizan las consultas. Al aplicar las formas normales, se optimiza el almacenamiento, se reduce errores y se establecen reglas claras que fortalecen la estructura de la base de datos. La normalización no solo permite que el sistema sea más ordenado y confiable, sino que también lo hace más robusto frente a cambios y crecimientos que aseguran la consistencia y seguridad de la información. Y esto garantiza que la base de datos pueda sostenerse sus operaciones críticas de manera eficiente. Esto convierte a la normalización en un elemento indispensable para cualquier sistema profesional, estable y preparado para el futuro. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención.